Bueno, pues vamos comenzando en atención a la puntualidad británica, tanto de nuestro muy querido invitado en el aula el día de hoy, como de ustedes que nos hacen favor de escucharnos en sus casas, en sus oficinas, y que van a disfrutar de la presentación de un libro excepcional, como excepcional es su autor. Yo no dudo en calificar a Raimundo Espinosa como la mente jurídica más brillante de su generación. Estoy absolutamente seguro de que el orgullo que nos ha dado a quienes hemos seguido su trayectoria en estos años va a seguirse consolidando y creciendo en las próximas décadas. Ustedes acuérdense de mí, ya hay varios libros y varios productos intelectuales y también empieza a haber productos de su cátedra, un discipulado cada vez más sólido, y en los años venideros vamos a estar viendo muchas más cosas de Raimundo Espinosa Hernández. Es un placer recibirlo aquí. Me voy a permitir hablar un poquito de su trayectoria profesional para que después él nos hable de esa obra estupenda, con una perspectiva además muy original y desgraciadamente muy poco frecuente en el medio académico jurídico mexicano, que es la maquinización del derecho, desde una perspectiva de crítica al derecho, pero también de crítica a los cauces que han venido tomando todas estas tecnologías preocupantes, yo no diría solo disruptivas, sino preocupantes, en fin, no quiero adelantar juicios, el experto está aquí con nosotros precisamente para hablar de eso, lo cual además nos va a ser de mucha utilidad en nuestra carrera y en nuestro desarrollo profesional. Bueno, Raimundo Espinosa Hernández es abogado, es egresado de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional, es especialista, es maestro en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la propia UNAM y es especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, doctorando por la misma casa, es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Allí escribió un trabajo muy impresionante, La crítica de la política y la sustancia de lo político en la introducción a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho de Karl Marx, en ese entonces bajo la dirección del doctor Veraza Urtuzuastegui. Ha sido asistente científico y colaborador del doctor Miguel Cobian Andrade, miembro del Centro de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional Comparada, asistente de investigación CONACYT del recordado maestro tan fructífero en su cátedra mexicana, que fue el doctor Óscar Correas Vázquez, a quien todavía pues no terminamos de dejar de extrañar y creo que nunca lo haremos, ¿verdad, mi querido Raimundo? Todo esto en el marco de un programa de investigación que rindió muchos frutos, entre ellos el propio Raimundo Espinosa, Derecho y Sociedad, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la Universidad Nacional. Ha sido miembro del equipo de trabajo de Crítica Jurídica, la revista latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, y profesor por asignatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También ha dictado cátedra en la UNAM, es miembro del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, profesor adjunto en su momento de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, fue asistente del doctor Andrés Barreda Marín, eh, ya les digo que es un catedrático universitario muy respetado, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y además de varios artículos muy importantes de investigación. Ha publicado trabajos monográficos, su crítica marxista del derecho, que a pesar de ser subtitulada humildemente, como en su momento lo dijimos en alguna presentación, querido Raimundo, como materiales para una introducción, es una auténtica reflexión desde el punto de vista de la crítica marxista a esto que llamamos derecho no sé con cuánta exactitud. Y ahora viene a hablarnos de una obra realmente muy, muy vivificante que nos coloca en perspectivas, como les decía, críticas, de análisis muy poco frecuentes en nuestro medio mexicano, latinoamericano, pero también en el entorno norteamericano, muy cerrado a la crítica de la visión moderna del derecho, que a final del día, ya nos dirá si me equivoco o no el querido maestro Espinosa, pues al final del día, desde el Código Napoleón se ha soñado maquinizado, se ha soñado exactista, se ha soñado, como hemos visto en clase, algunas y algunos de ustedes y yo,
una suerte de ética matemática y geométricamente eh, eh, evaluable, y esa suerte de crítica matemática, comprobable, spinociana, pues ha dado lugar a la tentación actual, que es la maquinización del derecho. Así es que vamos a escuchar con mucha atención al maestro Espinosa Hernández, y bueno, pues le agradecemos muchísimo estar en el aula Tiempo de Derechos y estar con nosotros aquí en esta noche, que va a ser una noche de excepción. Adelante, Raimundo, te escuchamos y muchísimas gracias por presentar tu obra aquí. Pues muchas gracias, querido Rafa, doctor Estrada Mitchell, pues por abrir el espacio y recibirme, pues recibirme en tu espacio, ¿no? Y con, pues con la comunidad, con tus estudiantes. Para mí, pues además de un gusto, es realmente un gran honor, ¿no? Tener la posibilidad de compartir con ustedes algunas palabras sobre este libro. Te agradezco además profundamente tus palabras introductorias, ¿no? Sobre mi trabajo y sobre mi persona. Te lo agradezco muchísimo, lo valoro muchísimo, porque vienen de ti, ¿no? Y bueno, te lo agradezco y bueno, haremos algunos comentarios sobre este libro, ¿no? Este libro, bueno, la maquinización del derecho, ¿no? Elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático, pues es una obra que mi motivación para escribirla, pues tiene que ver precisamente con un hecho, algo que ya está sucediendo, ¿no? Por no decir que ya pasó, porque bueno, sigue desarrollándose, que es pues esta llegada del desarrollo tecnológico, de la digitalización, pues a la práctica del derecho, ¿no? Y también, por supuesto, pues a la literatura jurídica, porque ahora los libros que más se escriben, los libros de mayor vanguardia sobre temas de derecho, pues son precisamente los que hablan del derecho digital o de la digitalización del derecho, ¿no? O del uso de tecnologías en el campo jurídico. Ya no solamente los libros clásicos de informática jurídica, que en su momento, bueno, pues fueron también pues obras de vanguardia, ¿no? Sino ahora, bueno, tampoco es ya simplemente la forma en la que el derecho regula algunas tecnologías, ¿no? Que es también lo que más o menos hemos visto en décadas pasadas, ¿no? En años anteriores. Cómo el derecho pues tiene que regular la emergencia de ciertas tecnologías, ¿no? En las comunicaciones, tecnologías informáticas, y otro tipo de tecnologías, incluso biotecnologías, ¿no? También. Pero no solamente estamos ya hablando de eso. En el momento en el que nos encontramos, ya más bien es la forma en la que el derecho se está transformando internamente, precisamente por el uso de tecnologías, ¿no? Y cómo el derecho mismo, pues esta transformación implica o nos va a llevar a una reflexión donde vamos a darnos cuenta de que no podremos ya en algún momento pensar el derecho sin pensar la tecnología, ¿no? Sin pensar el desarrollo tecnológico inmerso en el propio derecho, ¿sí? Y esto, bueno, al margen también de que nosotros tengamos en cuenta que el derecho mismo es ya un producto del desarrollo tecnológico. El derecho mismo también es una tecnología. Cuando dicen que el derecho es una técnica de control social, bueno, se están remitiendo a esto, pero nunca antes como hoy, eso es una realidad, ¿sí? El derecho como tecnología de control social. Nunca antes como hoy, eso es posible, ¿sí? En otros momentos de la historia, pues se había tenido esta pretensión, este sueño de que, pues de un derecho que pudiese aplicarse incluso prescindiendo de la intervención de los seres humanos, ¿no? Esta idea de los jueces, ¿no? Esta idea clásica del positivismo jurídico de los jueces como pues simples intermediarios, ¿no? Que solamente cumplían con un trámite al aplicar la norma, pues tiene que ver precisamente con esta concepción, ¿no? Una idea, pues, del derecho como un sistema, pero como un sistema pues axiomático, lógico, deductivo, que pues no requiere
pues no requiere mucho arte, ¿no? No requiere de interpretaciones, sino simplemente su aplicación a través de un intermediario, un operador, ¿no? Esa, esa imagen, bueno, no es de hoy. Esa imagen viene de hace algunos siglos, ya lo comentaba ahora el doctor Estrada Mitchell, ¿no? ¿Qué otra cosa sino eso? Es precisamente la codificación. O sea, la idea del código precisamente tiene esa pretensión. El código también es un desarrollo tecnológico dentro de la práctica del mismo derecho. Yo creo que así es como hay que entenderlo para poder entender bien la época en la que nosotros nos encontramos, ¿no? En fin, en ese escenario, es ese escenario el que yo quería pues representar en el texto, ¿no? Y además, bueno, pues hacer un comentario crítico, porque toda esta literatura que ahora se está produciendo al respecto, que es muy importante, ¿no? Hay que aprender muchísimo, yo creo que es una cuestión que va a atravesar todas las ramas del derecho y en algún momento, pues no habrá operación jurídica, ¿no? Que no pase que no tenga implicaciones tecnológicas, que no pase por este uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, es algo que apunta hacia allá y a lo que seguramente llegaremos, ¿no? Eh, bueno, pero toda esta literatura que se está produciendo es una literatura que peca de optimista, ¿no? Y a mí me parece bien, yo también soy optimista con el uso de la tecnología. No obstante, me parece que hay también hay cierta inocencia, ¿no? En la manera en la que se presenta. Y en ocasiones, bueno, pues seguramente también hay cosas que no se dicen, ¿no? En esta literatura. Bien porque sean puntos ciegos y elementos que no se tienen, situaciones que no se tienen ahora los elementos para juzgar, por lo menos no desde la formación tradicional de los abogados, ¿no? Que es una formación pues que no necesariamente es crítica ni intertransdisciplinaria y eso limita nuestra visión, pero es algo que sí está sucediendo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante hacer un planteamiento en un horizonte mucho más amplio, pero también con un talante crítico respecto de esta irrupción de la tecnología en la práctica del derecho, en la manera en la que comprendemos el derecho, en el derecho mismo, ¿no? Y también, por supuesto, en la manera en la que se forman y operan, entienden el derecho, pues los propios operadores, ¿no? Eso también es fundamental. En ese sentido, bueno, pues había al menos tres preocupaciones, ¿no? Que yo logré identificar y que traté, bueno, pues entre varias problemáticas traté de agrupar, ¿no? En tres rubros de problemas, digamos, ¿no? Las implicaciones de una potencial o de esta maquinización del derecho en proceso, en desarrollo. En primer lugar, bueno, pues el tema de qué va a pasar con las y los abogados, ¿no? Particularmente con las y los abogados de a pie. ¿Qué va a pasar con los operadores jurídicos que hasta el día de hoy siguen siendo predominantemente humanos, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con estos abogados, estas abogadas, pues que trabajan en el mundo del derecho, son fuerza de trabajo, fuerza laboral jurídica, ¿sí? Que se va a enfrentar a las máquinas, ¿sí? No estamos hablando de los dueños de los despachos o de los grandes consorcios y los abogados de los corporativos que tienen acceso a esta tecnología, que manejan esta tecnología, que compran esta tecnología para facilitar un montón de operaciones, de lo que llamamos servicios legales. Bueno, ahí tendrán algunos dilemas, pero el punto me parece a mí más crítico, pues, ¿qué va a pasar con el grueso de abogadas y abogados que se generan en nuestras universidades y que aspiran a que vaya, son parte de la demanda efectiva de trabajo en el mundo laboral? Bueno, pues ahí habrá un desplazamiento que será también inevitable y seguramente será muy brusco, ¿no? Y tiene que ver, bueno, pues con las limitaciones en la propia formación todavía en nuestras universidades. Yo no he visto, por lo menos todavía, a nivel de licenciatura, una clase de Derecho Digital. Y todavía cuando aparecen pues por fuera como diplomados, etcétera, o aparece la materia individual, ¿no? Aislada, cuando más bien este es un asunto que ya atraviesa todas las ramas del derecho, ¿no? En fin, ahí tenemos un problema. Cuando festejamos la llegada de las máquinas al mundo del derecho, pues no se nos olvide que en el mundo del derecho están las y los abogados, que son seres humanos que trabajan ahí y ahí vamos a tener un problema de desplazamiento de la fuerza de trabajo, ¿no? En primer lugar. Un segundo problema que yo
identifiqué, o serie de problemáticas que identifiqué y agrupé en otro rubro, pues tiene que ver con, con una idea también que se ha extendido en estos temas, en la literatura, ustedes la pueden consultar, la literatura al uso. Pues resulta que hay quienes dicen que ya con esta, una vez que se ha entronizado la informática jurídica como el método propio del derecho, ¿sí? Del estudio del derecho, de la práctica del derecho, en fin, ¿no? Una vez que se ha vuelto paradigma el método informático, ¿no? De la informática jurídica, bueno, pues nosotros podemos prescindir de la teoría, ¿sí? Las operaciones que lleven a cabo las máquinas las llevarán a cabo a partir de algoritmos, ¿no? Y los algoritmos trabajan a partir de grandes datos, ¿no? De datos que procesan y pues dan alguna respuesta. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué teoría vamos a necesitar? ¿Qué se va a tener que teorizar? ¿Qué discusiones va a haber? ¿No? Si ya más bien de lo que se trata es de tener afinados los algoritmos para que procesen esta información y nos den los resultados, ¿no? En muchos ámbitos, no solamente la aplicación de justicia, estoy refiriéndome también incluso al gobierno de la sociedad, ¿no? No solamente la aplicación de justicia, el gobierno de la sociedad y muchos otros elementos de la vida cotidiana en donde la combinación de derecho y tecnología ya está presente, ¿no? Bueno, pues algunos dicen que ya no, que podemos nosotros prescindir de la teoría. Estos grandes debates que colman los libros de estudio de derecho, bueno, pues ya van a ser innecesarios, porque ahora todo es a través del algoritmo, ¿no? Un tercer punto, pues muy importante, tiene que ver con también la posibilidad, dicen algunos, de prescindir, pues, de los principios, ¿no? Prescindir de los principios. Y esto tiene que ver va muy de la mano con el punto anterior, porque pues también parece innecesario seguir discutiendo si en el derecho hay o no hay principios, pero esto nos lleva a otro tema, a otro punto, ¿no? Que es realmente en donde aterriza. Toda esta discusión entre positivismo jurídico y el justnaturalismo, por ejemplo, pues se vuelve una cuestión baladí. ¿Qué sentido tiene ya todo eso cuando el derecho es operado por las máquinas y se vuelve un gran sistema automatizado de procesamiento de información, ¿no? Que atiende casos y da respuestas, ¿no? En fin, ¿qué sentido tiene seguir hablando de las disputas entre el positivismo y el justnaturalismo? ¿Qué sentido tiene que nos sigamos preguntando cuáles son los principios del derecho? De nueva cuenta, todo recae en que nosotros tengamos un algoritmo suficientemente pues bien programado, ¿no? Para que pueda procesar toda esta información, ¿no? Bueno, esos son tres de los aspectos que yo recalco en el libro, que yo identifiqué y que me parecen pues problemáticos, que por lo menos hay que poner sobre la mesa para ver a dónde nos llevan, porque la literatura que se está produciendo, la literatura que es más popular sobre los temas, pues no los está abordando. Muchos de estos autores que festejan este arribo de la tecnología al mundo del derecho, pues plantean esto, incluso lo plantean como si fuese, vaya, como si fuesen los objetivos a alcanzar, ¿no? A mí me parece muy problemático el plantear, el descuidar así nada más, o plantear con esa superficialidad el tema del desplazamiento de la fuerza de trabajo jurídica, ¿no? O la renuncia al pensamiento, ¿no? A esta capacidad de generar crítica, de teoría, que sea analítica y que sea también crítica, bueno, ¿no? Y el tema de los principios también, los principios nos da un asidero de crítica para el derecho positivo. Entonces, bueno, a mí me parece que renunciar a eso o simplemente no colocarlo en el escenario del debate contemporáneo sobre este proceso de maquinización del derecho, pues es un error. Me parece muy importante que lo planteemos y que se discuta abiertamente. No es que yo tenga las respuestas, ¿no? O la verdad en lo que yo planteo, pero lo más importante, lo que sí me parece muy importante es plantear estas problemáticas, ¿no? Ese es el núcleo del libro, digamos, la preocupación original que yo tuve. Y bueno, para llegar a ese punto, que es la segunda sección, el último capítulo de este libro, bueno, pues yo hago una serie de planteamientos previos que precisamente tienen la intención, pues, de preparar a los lectores para entender mejor cuál es la posición que tengo sobre
sobre esto que llamo el fetichismo jurídico tecnoinformático, ¿no? Entonces, los capítulos previos, los 3 primeros capítulos, pues son más bien, son una reflexión de carácter mucho más filosófico, teórico, sobre pues cuestiones básicas de la filosofía del derecho desde una perspectiva crítica y de algunos de los debates más importantes que han tenido lugar en los últimos 15, 20 años, precisamente sobre estos temas de teoría crítica del derecho, ¿no? Que es la perspectiva epistemológica, pues desde la cual yo tomo pues posición en relación con el fetichismo jurídico tecnoinformático, ¿no? Bueno, Rafa, no sé, o sea, trato de hacer el planteamiento general de la obra. No sé si quieras que Sí, precise algún punto o vamos platicando, ¿no? Como tú me digas. pues mira, yo creo que ha sido clarísimo lo que has manifestado en cuanto a la crítica de este fetichismo, eh, y también lo que señalabas muy bien. Es un fetichismo que no es que haya surgido ayer, de alguna forma en la tradición jurídica de Occidente, por lo menos en la latino, romano, canónico, germánica, pues está muy anunciado desde el proceso de codificación, eh, quizá un poco antes, con el racionalismo y el pre-racionalismo, pues ya estaba muy claro que el sueño de la razón, Raimundo, como has dicho alguna vez, ese que produce monstruos, pues ya tiraba hacia tener una máquina, un prontuario, que permitiera automatizar los procesos de racionamiento, de raciocinio, perdón, jurídico, entre comillas, obviamente raciocinio. Yo te preguntaría, y por supuesto abrimos este foro para escuchar, para leer, perdón, en el chat todas las preguntas que quieran formularle a nuestro autor, pero yo comenzaría preguntándote, ¿realmente podemos prescindir completamente de la empatía, de la capacidad de colocarnos en el lugar del otro para resolver problemas jurídicos? Ese sueño de la razón se justifica y más, como muy bien ha señalado, en condiciones pues tan patentes de desigualdad en el acceso a servicios jurídicos mucho más básicos que esos de los que estamos hablando. Realmente un juez no empático podría comenzar a resolver los graves problemas de injusticia material que vemos pues, prácticamente todos los días en nuestro quehacer profesional. Claro, mira, es una pregunta muy profunda, ¿no? Complicada. A ver, nosotros el día de hoy, y bueno, no es el día de hoy, es la historia del derecho en el mundo, pues en el derecho participan seres humanos. Quienes demandan justicia son seres humanos, quienes imparten justicia son seres humanos, quienes generan los referentes normativos a partir de los cuales se demanda y se oferta justicia, pues son seres humanos, ¿no? Por supuesto, en el desarrollo mismo de las sociedades humanas, pues hay también pues, niveles de enajenación y también hay una serie de contradicciones muy importantes, ¿no? Que implican o que también comprometen pues, la impartición de justicia, ¿no? Esto lo digo porque, bueno, todo este proceso de siglos, ¿no? De impartición de justicia, donde participan seres humanos, pues ha sido muy complicado. El día de hoy sigue siendo muy complicado, a pesar de que tenemos la experiencia de todo este tiempo, tenemos cada vez más pues ordenamientos normativos que se precian de ser todavía más claros, más precisos, ¿no? Que tratan de eliminar vaguedades, ambigüedades. Tenemos jueces mejor formados, abogados se supone también mejor formados, con un background de literatura pues muy refinada, ¿no? Que nos ha dado pues la teoría analítica del derecho, ¿no? En fin, pues, o sea, tenemos todos estos elementos técnicos y aún así es muy complicado, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Claro, qué es lo que se pierde, ¿no? En un escenario de automatización en la impartición de justicia, ¿no? Por referirme a ese punto concreto. Bueno, una máquina impartiendo justicia, procesando datos que son las entradas y generando salidas, que son las respuestas a los casos que se le planteen, eh, pues depende también de la programación. Por supuesto, yo no dudo que el desarrollo tecnológico pueda generar eh, pues ciertas condiciones análogas en una máquina
a la empatía humana, ¿no? Eso, digo, puede ser, pero eso no sustituye la empatía humana a la que tú te refieres, Rafa, ¿no? Se va a seguir enfrentando a todos estos problemas a los que nosotros de por sí ya nos estamos enfrentando ahora y va a tener pues un problema mayor, porque hay una cuestión ahí en la impartición de justicia en donde, bueno, pues no sé si lo puedan lograr, será complicado, pero tiene que ver con la equidad. Precisamente yo en lo que siempre pienso es la manera en la que Aristóteles plantea en la ética nicomaquea el tema de la equidad como este corrector de la ley general, ¿no? Ese es un elemento bien importante. Y bueno, pues desde ahí hemos tenido muchos otros desarrollos y planteamientos que también nos hablan, pues, de cómo ejercer la prudencia, ¿no? O sea, esta idea de la jurisprudencia, pues esa la ejercen seres humanos, ¿no? ¿Cómo lo van a ejercer las máquinas, ¿no? Eso me parece a mí muy complicado. Lo que sí parece que sucede, y eso ya sucede también, pues es que toda esta tecnología en el campo jurídico, ya no solo la impartición de justicia, sino el uso de la tecnología en el campo del derecho, pues más bien sí está, lo que sí está haciendo, ¿no? Además de estas implicaciones que yo comentaba, pues es también presentarse, ¿no? Colocarse, pues como instrumento de control de la sociedad, en el sentido en el que algunos autores ahora plantean que hay esto que llaman un capitalismo de vigilancia. Todo este desarrollo de las tecnologías en los teléfonos celulares, bueno, en todas nuestras aplicaciones, en todos el conjunto de aparatos que utilizamos cotidianamente y que están con nosotros todo el tiempo y que además están interconectados en tiempo real con todo mundo, todo eso que tiene implicaciones jurídicas y pasa por entramados jurídicos, pues todo eso sí está funcionando, pues no solamente como espacios de libertad de expresión, que es lo que podríamos decir ahora que estamos aquí reunidos nosotros, ¿no? Ejerciendo un derecho y comentando precisamente de esto. Parece ser muy, muy positivo, pero es que resulta que también son instrumentos de tecnovigilancia y de biopolítica que controlan pues al conjunto de la ciudadanía. Y ese es un gran problema, ¿no? Al que nos estamos enfrentando, porque estos procesos jurídicos que se están automatizando sí tienen, o sea, sí apuntan a ese camino. Ese camino sí está ahí dibujado también. No solamente es el logro de una mejor justicia a partir del uso de la tecnología, sino también estos escenarios distópicos, ¿no? Pues donde los seres humanos, unos seres humanos sobre otros, unos seres humanos utilizan estas tecnologías para controlar mejor a otros. Eso también hay que tenerlo ahí y en cuenta pues para responder esto, ¿no? Me parece que es la forma de redondear o de tener un horizonte más amplio sobre pues el escenario que nos espera y el tema pues de la empatía, ¿no? Si un instrumento tecnológico combinado con el derecho se utiliza para controlar a las masas de seres humanos y para mantenerlos vigilados y tenerlos como consumidores cautivos, por ejemplo, pues qué empatía es la que hay ahí. Esa es la empatía del mercado y del capital, ¿no? Creo que no está Rafa. Se ha de haber desconectado, yo creo que está Sí, seguramente. Bueno, si les parece, bueno, puedo hacer algún otro comentario sobre el libro y si tienen preguntas, por supuesto, aquí estoy, ¿no? Los leo en el chat, por supuesto. Hay un punto interesante con esto de la maquinización que a lo mejor les interesa saber pues de dónde salió el nombre, ¿no? Que puede sonar tan raro. Fíjense que en los textos de Karl Marx, ¿no? Él tiene por lo menos tres fuentes que son muy importantes para entender este asunto, ¿no? Que es donde se refiere a él al concepto de máquina. Hay unos textos que se conocen como los cuadernos tecnológicos de Marx, son textos del 851, 1856, ¿no? Están unos textos muy famosos que se llaman los Grundrisse, ¿no? Donde hay un apartado donde Marx habla sobre las máquinas, ¿no? Así se conoce, el apartado sobre las máquinas de los Grundrisse,
en donde habla especialmente de un concepto que es el General Intellect, ¿no? Que podríamos nosotros hacer un parangón con el tema de la inteligencia artificial ahora, ¿no? Pero sobre todo, en el capítulo 13 del Capital de Marx, se llama precisamente las máquinas, ¿no? En ese capítulo 13 del Capital, pues Marx dice qué es lo en qué consiste una máquina, ¿no? Una máquina es un instrumento a partir del cual es posible sustituir al ser humano como sujeto eh, productor, ¿no? Productor de objetos. Esa es una máquina, ¿sí? Y bueno, luego vienen ya las máquinas automáticas. La imagen que yo quería plantear con esto de la maquinización del derecho es precisamente cómo, pues el ser humano, de ser el generador de lo jurídico, el productor de juridicidad, el que produce el derecho, pues pasa a segundo orden, ¿no? Y más bien las máquinas toman su lugar como productoras de derecho. Esa es precisamente la idea de la maquinización del derecho, ¿no? Cómo las máquinas van tomando pues las riendas sobre la producción de lo jurídico, ¿sí? Y eso, bueno, es muy importante para los debates que hay hoy sobre los temas, bueno, todo esto que se ha planteado ahora de derechos humanos hasta de quinta generación, me parece, sexta generación, ¿no? Que es lo que tiene que ver con robots, con cyborgs, etcétera. Pero también las discusiones filosóficas en torno a un escenario post-humano, ¿no? En fin, ¿no? Se los comento porque, bueno, no es algo que venga tan explícito ahí en el libro, pero esa es la imagen donde pues que yo quise plantear en el título y, bueno, lo rescaté de esas fuentes. Y el tema del fetichismo jurídico, tecnoinformático, tiene que ver precisamente con esta manera de entender este derecho que ahora llaman, ya no solo derecho digital, llaman derecho inteligente, ¿no? Esta manera en que pareciera eh, no solamente que lo festejamos, ¿no? Porque muchas veces ya ni siquiera somos muy conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? De que este proceso ya llegó y lleva un tiempo ahí, ¿no? Y que sigue avanzando. A veces ni siquiera estamos conscientes de eso, ¿no? Pero bueno, este fetichismo pues tiene que ver precisamente con esta manera inconsciente en la que nosotros pues existimos, ¿no? En el mundo jurídico, digamos, ¿no? Pero también tiene que ver pues con esta manera en la que aparentemente pues ahora el derecho opera como un instrumento automático, ¿no? Como una máquina automática, porque detrás de eso que hay, pues siguen habiendo un montón de relaciones sociales que están ahí ocultas, ¿no? La desigualdad sigue estando ahí y la desigualdad del interior del gremio, como también pues la desigualdad social que tiene que ver también, por supuesto, con el desarrollo mismo de las tecnologías, ¿no? En fin, a eso es a lo que se refiere la idea del fetichismo tecnoinformático, que también es una referencia que tiene como base, tiene como referencia, perdón, pues el parágrafo cuarto, ¿no? Del primer capítulo de la obra del Capital de Marx, ¿no? Cuando él habla sobre el fetichismo de la mercancía, de ahí es que yo lo jalé para esto del el fetichismo jurídico tecnoinformático, ¿no? En fin, Rafa, estaba yo platicándoles un poco cómo fue pues de dónde saqué las imágenes para el título del libro, Sí. ¿no? Y el subtítulo, eso por sí mismo, fíjate que es muy interesante, ahorita lo comenté, es muy interesante, son referencias que aparecen en la obra de Marx, precisamente en el concepto sobre las máquinas, el concepto que él tiene sobre las máquinas y la idea que él tiene del fetichismo de la mercancía, ¿no? De ahí es que pues lo jalé un poco pues para plantear este título del libro que puede ser un poco desconcertante, ¿no? Pero bueno, tiene esa alusión a eso, ¿no? A la manera en la que las máquinas parece que ahora toman el lugar que tiene el ser humano, pues en la producción de lo jurídico, ¿no? Y para, pues, hacer explícitas las complicaciones que eso acarrearía. Y perdóname, mi querido Raimundo, perdónenme No te ustedes, apures. se descompuso mi computadora, pero ya tuve que venir a robarle a mi hijo la suya. Este, sí, bueno, yo recordaba también aquello de Bobbio, del fetichismo legislativo, ¿no? Que como muy bien señalas, pues se toma de la crítica marxista. Al final del día, como muy bien también establecías antes de que me interrumpiera la tecnología y la maquinización o las fallas en la misma, pues
a través de ese fetichismo, la operación de jurisprudencia y de búsqueda de la equidad y hasta de la epiqueia, si me permites el arrebato canónico, se torna imposible, ¿no? Por lo menos en el estado actual de las máquinas. Claro, ¿por qué? Pues porque darle justicia al caso concreto cuando lo único que puedes tener es acceso a generalizaciones a partir de Big Data, ¿no? Desde luego, nadie quita que son miles de millones de miliardos de datos los que se pueden procesar y a mucha mayor velocidad de lo que hace una mente humana. Pero eso no implica el descenso correcto, el aterrizaje correcto al caso concreto y como también de alguna forma sugeriste, la irradiación correcta de los principios hacia la base normativa. Bueno, tiene muchísimas aristas muy criticables pensar que simple y llanamente nos podemos rendir ante la maquinización y empezar a cantar ahora sí que los himnos al fetichismo al que bien te has referido. Y por ahí también, pues ya se empieza a hablar de un derecho humano a la consideración del caso concreto. Es decir, un derecho a que o más bien las resoluciones que tengan que ver con lo más íntimo y con lo que más me importa a mí, no pasen por procesos meramente maquinales. Yo no sé si calificarlo de derecho humano pueda o no ser un exceso, pero sí que tiene que ver con esta batalla frente a lo inhumano, por lo menos frente a lo que no es capaz en el estado en el que nos encontramos ahorita, insisto, de desarrollar empatía. Pero bueno, yo te haría una pregunta a reserva de que ya funciona el chat. Ahora sí, ya podemos leer, o ya puedo leer sus preguntas para formulárselas a nuestro autor. Yo te preguntaría, bueno, es obvio que el código, la idea misma de código y hasta de constitución, como codificación de lo político, surge de la crítica racionalista, de la crítica becariana. Es más, surge concretamente de Beccaria, que dice, bueno, lo que necesitamos ya son autómatas que simple y llanamente apliquen el silogismo jurídico, el silogismo legal, por mejor decir, porque no podemos convivir con este jus comune aluvional, ingente, desordenado, arbitrario, en donde no están bien definidas las cuestiones y no son predecibles. Pero ahora, suponiendo que este fuera un último estadio de la maquinización, de la codificación del derecho, Raimundo, ¿contra qué están reaccionando los corífeos de la maquinización absoluta, de la tecnología total? ¿Qué es lo que no les parece del derecho actual? ¿Qué más quisieran controlar? ¿O cuándo van a quedar satisfechos, pues, si me lo permites? Claro. Mira, Rafa, a mí me parece que esta pretensión tiene, hay una cierta nobleza, digamos, ¿no? Detrás de todo este desarrollo de estas ideas que nos tienen hoy debatiendo algo muy diferente a lo que se pensó en algún momento, ¿no? Quizá por ahí haya que plantearlo para entender mejor en qué estamos y qué es lo que se está buscando ahora, ¿no? Yo recuerdo muy bien en mis clases de filosofía griega, recuerdo muy bien estos pasajes de la política de Aristóteles, donde Aristóteles pues está hablando de la esclavitud. A Aristóteles se le considera que es un autor que justifica la esclavitud. Lo que no se precisa, ¿sí? Lo que no se precisa, porque pues muchas veces ni siquiera se lee bien el pasaje, ¿no? Lo que no se precisa es que cuando Aristóteles se refiere a eso, él dice, si nosotros tuviésemos las estatuas de Dédalo y los trípodes de Festo, no necesitaríamos de esclavos, ¿sí? Él dice eso, y luego ya empieza a explicar la esclavitud de su tiempo, ¿no? En la Grecia, en la Grecia de su época. ¿Qué eran las estatuas de Dédalo y los trípodes de Festo? Las estatuas de Dédalo eran, los trípodes de Festo, pues eran unas máquinas que tenían 3 patitas y se movían, ¿no? Y que servían a los seres humanos, ¿sí? Se movían por sí mismas. Las estatuas de Dédalo eran pues seres, entidades autómatas, ¿no? Que reaccionaban a los deseos humanos, ¿sí? Ellos cumplían y satisfacían los deseos de los seres humanos, ¿sí? Esos eran
los instrumentos que servían como servidumbre para los amos, ¿no? Dice Aristóteles, si tuviésemos eso, si eso fuese real, porque eso aparece pues en los mitos, ¿no? En Homero, en Hesiodo, si eso fuese real, no necesitaríamos de esclavos. Esa visión de Aristóteles es una visión que encierra una pretensión de libertad, ¿no? Hay una pretensión de libertad ahí. Eso es lo que recoge, ¿no? Lo que recoge, por ejemplo, Marx en los manuscritos de 1844 y en estas reflexiones que él hace sobre los temas de la tecnología, ¿no? Y esa misma reflexión, pues, la han recogido otros tantos autores que pues, que reflexionan sobre los temas de la tecnología en la modernidad, ¿no? Y es muy importante porque si hay una de esas promesas de la modernidad, pues es precisamente generar, pues no solo la abundancia, sino también, la abundancia también depende del desarrollo tecnológico, sino también la libertad para los seres humanos, ¿no? Y evitar que siga sucediendo esto de que unos hombres se enfrenten a otros y exploten unos a otros, ¿no? Evitar que eso suceda, pues requiere una mediación tecnológica. Vaya, esa idea que pues se le han dado muchas vueltas y ha tenido pues diferentes resonancias múltiples en diferentes espacios de lo social y del pensamiento también, pues nosotros la podemos encontrar con mucha más claridad en el mundo del derecho, como tú dices, particularmente pues con los autores racionalistas, ¿no? Esta pretensión de generar sistemas axiomáticos, ¿no? A partir de los cuales, con puras deducciones lógicas, nosotros pudiésemos pues establecer cuáles son las normas totales para la sociedad. Bueno, pues esa es una pretensión que está muy relacionada con esto, ¿no? Que, por cierto, también la sacan de la lectura de la metafísica de Aristóteles, ¿no? Estas cosas también vienen de la metafísica de Aristóteles. Bueno, pero esto es muy curioso cómo avanza el pensamiento jurídico de la modernidad temprana, ¿no? Y luego ya de los últimos siglos. Es muy curioso cómo avanza, porque de un pensamiento racionalista que se ubica como justnaturalista, con todas estas pretensiones racionales que incluso pues tienen que ver, como tú también mencionabas, la construcción misma de lo que entendemos hoy por el Estado de Derecho y el concepto mismo de Constitución, pues también son pretensiones de racionalidad para la sociedad, ¿no? Con múltiples contradicciones e intereses materiales de clase detrás de ello, pero son pretensiones de racionalidad. La clase burguesa fue una clase revolucionaria en su momento, ¿no? Es muy curioso que en un principio utilicen argumentos justnaturalistas para vencer la ideología medieval y para contraponerse y justificar sus acciones frente a los regímenes feudales, ¿no? Eso es lo que hicieron. La idea de los derechos naturales es precisamente eso. La idea de la división de poderes tampoco tiene un origen muy, muy distinto, ¿no? La idea misma de constitución, en fin, ¿no? Eso, lo que ya hemos comentado también de cómo incursionan con el tema del código, ¿no? La codificación, pero también un montón más de herramientas que van ahí apareciendo y que se van volviendo fundamentales, como la idea misma del silogismo. ¿Por qué es tan importante la lógica el día de hoy? No es gratuito. Hay condiciones prácticas que hacen que la lógica en el derecho tenga pues la importancia que ha tenido pues en los últimos 50, 60 años, ¿no? En fin, o sea, no es gratuito. ¿Por qué la argumentación tiene la fuerza que tiene hoy? No es simplemente como se dice vaya, no es una cuestión de moda, ¿no? Y claro, dar razones es muy importante, pero es que detrás de eso hay condiciones materiales que avanzan en un proceso generalizado de racionalidad del mundo de la vida. Eso es lo que sucede, pero ese mundo de la vida pues no va simplemente volviéndose racional así sin más, va de la mano con un desarrollo tecnológico, pero también con un proceso de enajenación generalizado, promovido pues por el desarrollo mismo del capitalismo en medio de un montón de contradicciones, ¿no? Eso me parece muy importante que se entienda, que se diga. Cuando ya hay un momento en donde la revolución hecha gobierno, ¿no? Pues ya no apela tanto al derecho natural. ¿A qué es a lo que apela? Pues a lo que apela ahora es al derecho positivo. Y resulta que los positivistas le dan continuidad a todas estas ideas de racionalidad, pues que se habían planteado ya con el pensamiento justnaturalista, ¿no? Ahí hay una continuidad, ¿no? En ese discurso, pues de la filosofía del derecho basada en esta dicotomía entre justnaturalismo y justpositivismo, hay una continuidad de fondo, ¿no? Que termina, me parece a mí,
por un lado, en esta idea pues de la informática jurídica, ¿no? Que termina de coincidir muy bien, pues, con el desarrollo tecnológico que tenemos el día de hoy. ¿Qué es, qué es lo que se está buscando? Yo creo que es muy importante tener el control sobre la sociedad, ¿no? No solamente, la impartición de justicia es fundamental, por supuesto que sí, eso le da, es una válvula de salida para la sociedad, cómo se resuelven los casos, los criterios que se establecen, en fin, los conflictos que se resuelven, es muy importante, ¿no? Lo que hace un poder judicial. Eso es, es fundamental. Recobra la confianza y la ciudadanía recobra la confianza, ¿no? Y la identidad del sistema normativo precisamente con cada fallo judicial. En fin, cumplen una función muy, muy importante, pero en otros ámbitos, como por ejemplo en la política, lo que tiene que ver con el derecho político, digamos, a ver, el control de la vida pública es muy importante para efectos electorales, para efectos de la toma de decisiones, de la determinación de políticas públicas. Y ahí también se está utilizando toda esta tecnología. Y es muy delicado, así como nos parece delicado para los procesos judiciales, imagínense para la toma de decisiones públicas, ¿no? Que apliquen algoritmos y Big Data para tomar decisiones de carácter público, ¿no? O las implicaciones que puede tener en temas electorales. Eso está sucediendo, ¿no? Eso ya está también pasando. Y bueno, yo creo que ahí también debemos nosotros tener mucho cuidado. Pero incluso en la vida, pues en la vida privada, ¿no? En el ejercicio de las libertades que todos tenemos y que en principio están garantizadas, ¿no? Pues es que en el ejercicio de libertades también hay implicaciones ya muy importantes que son también, me parece a mí, tiene una dimensión pues de vigilancia y de control, ¿no? Digo, por las cuestiones que ya también comenté muy rápido, ¿no? Simplemente la manera en la que nosotros de manera cotidiana y en privado o en cualquier momento, en nuestra normalidad, pues nos relacionamos con todos estos instrumentos tecnológicos a nuestro alcance. No solamente nos permiten llevar adelante acciones o desarrollar acciones, emprendimientos, sino que también propios, ¿no? Sino que también, pues son a la vez, pues instrumentos que van jalando toda nuestra información, ¿no? Y que hay algoritmos que procesan toda esa información y que nos lo devuelven y que nos miran a nosotros como consumidores, ¿sí? O que nos miran a nosotros como ciudadanos cautivos. Hay una formación de opinión pública de lo público y hasta del carácter de ciudadano que se está dando a través pues del uso de las máquinas y de estas tecnologías. Eso sucede todos los días en redes sociales, ¿no? Y es muy importante. ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues a mí me parece que es muy importante precisamente para el desarrollo mismo del capitalismo tener este control social y esta capacidad de manipular pues a los ciudadanos que considera como consumidores, ¿no? A mí eso me parece muy importante. Lamentablemente, ese es el camino por donde ha avanzado la tecnología, ese planteamiento de Aristóteles o estas referencias que yo mencionaba antes en Marx, que son liberadoras, un uso liberador de la tecnología, pues más bien lo que está sucediendo es el desarrollo de tecnologías nocivas, tecnologías de control y de vigilancia, pues que no tienen nada que ver con lo que Marx llamaba el desarrollo de fuerzas productivas técnicas, ¿no? Y bueno, a mí me parece que la acumulación de capital desata una dinámica social que exige este tipo de tecnologías nocivas y de control y vigilancia. Y pues no se van a detener tan fácilmente. Para eso se requiere pues la lucha ciudadana, la lucha social continua, ¿no? Para eso se requiere que participemos, que no seamos masas, sino que participemos como ciudadanos, que participemos activamente pues en la vida pública y que también pues luchemos por la construcción de espacios auténticos de libertad, no de estos espacios que parecen o instrumentos que parece que nos dan libertad, pero también son instrumentos pues de despotismo, ¿no? O de control, incluso de represión, ¿no? Yo esos son los peligros que veo, Rafa, y a donde me parece que apunta el camino que por lo menos ahora se ha trazado. Por supuesto, yo creo que se pueden hacer muchas otras cosas para no llegar a escenarios pues como ese, ¿no? Pero son escenarios que sí están ahí, como está ahí, por ejemplo, pues todo el colapso ambiental del planeta,
que está representado por el cambio climático, a eso también nos llevó el desarrollo del capitalismo. Por supuesto que a esta manera de coaccionar o de delimitar, de configurar el ejercicio de libertades, pues es algo que también está, nosotros lo tenemos que leer pues en el marco de las condiciones materiales en las que existimos, ¿no? Hay que entenderlo así. Cualquiera que se haya acercado un poco a conocer cómo funciona Internet, pues entenderá de qué es de lo que estoy hablando, cómo funcionan las redes sociales, bueno, sabrá de lo que estoy hablando, y también cuando uno empieza a estudiar un poquito eso, pues se da cuenta todas las mediaciones jurídicas que hay detrás y cómo es que se utiliza el derecho pues para sostener estos pues entramados tan complejos y contradictorios de aparente libertad, pero también pues de sojuzgamiento social, ¿no? Son los peligros que yo podría comentar ahora, Rafa. Bueno, pues qué menuda clase nos has dado, una cátedra verdaderamente magistral que va del siglo XVIII, racionalismo, XIX, codificación, constitucionalismo, XX, todas las referencias que haces a un naturalismo jurídico en el sentido nietzscheano, ¿no? De genealogía de una moral a partir de maquinarias a veces realmente simples, sorprendentes por su simpleza y a veces de una complejidad también inenarrable que llevó incluso a la industrialización de la muerte, ¿no, Raimundo? Y ahora en el siglo XXI con estos retos, yo cerraría, si me lo permites, bueno, aparte de todo, invitando a la presentación del libro en físico, que será en la Facultad de Derecho eh, el día último de este mes, ¿verdad, Sí, el Raimundo? jueves 31, Rafa, sí. Jueves 31 a las 18 horas A las 18 horas. en el Jacinto Pallares de la Facultad de Así es. Derecho, de tu alma mater, ¿no? Están todas y todos cordialmente invitados. Pues cerraría esta tarde excepcional de reflexiones tan ricas como las que nos has obsequiado, con lo que dice la doctora Marbella Villalobos en el chat. Dice, Michel Foucault fue el que aludió a la sociedad disciplinaria y de vigilancia en el siglo pasado. Hoy lo que impera es la sociedad del riesgo, como dice Ulrich, y resulta muy complejo instrumentar o la maquinación de los procesos de codificación del derecho, puesto que está en cuestión lo esencial del derecho, que incuestionablemente alude a la persona humana desde una perspectiva eminentemente ética y por ende moral. Bueno, doctora, pues sí, y justamente el maestro Spinoza nos ha dado un recorrido desde la ética nicomaquea, tirando muchos mitos como el de la teoría de la servidumbre natural, ¿no? Tanto que se le achaca la falacia naturalista al propio Aristóteles, hasta ahora, en estos momentos de grave reto para el mundo, por cuestiones que todos conocemos, y de muchos retos para el ejercicio de nuestra profesión. Tiempo de derechos, como reza el nombre de nuestra aula, o tiempo de máquinas. Bueno, pues lo que sí no podemos hacer es renunciar a la reflexión. Muchas generaciones lo hemos hecho y ahí está el trauma y la frustración de nuestras propias generaciones. Yo veo con muy buenos ojos que la generación que desde el punto de vista del pensamiento jurídico lideras, cabezas, querido Raimundo, pues no está haciendo eso, no se está quedando con los dedos cruzados, y de todo eso no puede salir más que algo muy, muy bueno en términos de humanizar el ejercicio jurídico y sobre todo de alcanzar la justicia, como decía Byaker, una vuelta a la justicia material. Muchísimas gracias por esta tarde excepcional. Estoy seguro que para las alumnas y los alumnos de Derecho aquí presentes y para todos nuestros invitados, muchos de ellos especialistas incuestionables en la materia, ha resultado, ya te digo, una tarde inolvidable. Pregunta la magistrada en retiro, Sofía Virgen Avendaño, que en dónde se puede adquirir el libro, que por cierto publica hermosamente, preciosistamente, salvo tu mejor opinión, Raimundo, la editorial Ítaca, porque dice doña Sofía, como siempre tan precisa, que trata un tema fundamental para el derecho. Bueno, es un libro que puede encontrarse en muchas librerías, ¿no, Raimundo? Sí, sí, Rafa. Bueno, mira, sobre esto del libro, lo pueden conseguir en las redes sociales, en la página de la editorial Ítaca. Ahí lo pueden conseguir y se los llevan al domicilio. También, bueno, está en varias librerías, ¿no? El Péndulo, en la librería de Di Iuris también.
Creo que se agotó, fíjate, en Gandhi y en Sótano se agotó, pero bueno, en Fondo de Cultura también está, en fin, está en varios lugares, pero lo pueden pedir en Ítaca directamente y se los llevan, ¿no? Y en la presentación del día 31, Ah, por magistrada, supuesto. ahí va a estar a la venta, y nada nos daría más gusto que verla a usted desde el precioso Veracruz en esta ciudad universitaria, ¿no? Bueno, el estado de Veracruz, pero dice, me corrige que está en Jalapa, bueno, solo Veracruz es bello y su capital Jalapa, querida magistrada. Bueno, nada nos daría más gusto que verlo ahí en la presentación, y si no, con mucho gusto también enviarle el libro. Pues muchísimas gracias, Raimundo. Ha sido espléndido, un privilegio escucharte, y nos vemos muy pronto el día 31. Al contrario, Rafa, pues un agradecimiento para ti, para todo el equipo de aquí del espacio. Para mí ha sido un gusto tremendo poder platicar pues contigo, con tus alumnos, ¿no? Con las personas que nos acompañan aquí en el chat. Vaya, un honor también que nos acompañen aquí para escucharnos, ¿no? Para escucharme en mi caso, bueno, hablar del libro. Les agradezco muchísimo y bueno, pues estoy a la orden. Seguramente pues estos temas son los temas que ya están ahí, que ya vienen, y cada vez se va a hablar más de estas cuestiones del derecho, de la intromisión de las tecnologías en el derecho digital, o incluso ahora, como les decía, lo que llaman el derecho inteligente, ¿no? Entonces, bueno, pues son pláticas que seguramente tendremos después para enriquecer lo que hemos comentado el día de hoy. Muchísimas gracias, Rafa. Y ya no por otra cosa, queridas compañeras y compañeros, sino porque pues no creo que a nadie le guste que una máquina cobre sus honorarios, ¿verdad? Así es que a reflexionar profundamente sobre estos temas. Muchísimas gracias, Raimundo. Gracias al Aula Tiempo de Derechos, y muchísimas gracias a todos quienes nos han hecho el honor de su atención en esta tarde. Hasta luego.